porque a veces tú ves, como dicen, de la vista nace, te emocionas ver algo, ¿no? Y hasta te emocionas. Están en el tacto, a veces tocas algo y te emocionas con tocar algo. Ay, mira, está suavecito este. Las mujeres que luego van allá a las tiendas y que ven las telas y toca, esta está más suave. Y se emocionan, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dice? Están en el gusto. Usted come algo rico y dice, Y pudo haber llegado de mal humor a comer, pero la esposa le preparó una buena comida y se le va, ¿no? Porque las emociones están también en él. La realidad de las emociones, dice ahí. Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana y lo hizo para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos, ¿qué? Controlarlas. La persona que vive motivada solamente por sus sentimientos restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Dice, la persona que vive motivada solamente por sus sentimientos restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una tristeza intensa va seguida de un gran gozo y júbilo. Una depresión viene después de un gran entusiasmo. En el caso de Elías fue así. Él se sintió desanimado después de cortarle la cabeza a los profetas de Baal. Es posible que el ascenso y el descenso de las emociones no solo descalifiquen a un creyente para andar en el espíritu, sino que también lo empujen a andar en la carne. Cuando el espíritu comienza a dirigir la vida del hombre, las emociones se controlarán. Como consecuencia, el silencio total de las emociones es una condición para poder caminar en el espíritu. ¿De qué se trata eso? Hay muchos cristianos que son emocionales. Cuando están bien motivados, hacen de todo. Son los cristianos rueda de la fortuna. Cuando sus emociones están arriba, quieren salir a predicar, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Cuando sus emociones están por los suelos, no quieren ir a la iglesia, no quieren participar, porque son guiados por sus... Ya no me voy porque ya no me toman muy en cuenta. Ya no voy porque ya no me saludan como antes. No manejan sus... Y esas emociones tienen que ser controladas. Porque si no van a guiar siempre, porque están en el alma. Si no, ay, es que el hermano Genaro me ve medio feo. Y a mí no me gusta eso. Es que la hermana Ofelia ya no me saluda, me voltea a ver para otro lado y siento feo aquí en mi corazón. Te están controlando tú. Y tus emociones no controladas, pero tú te vas a decir, ya no vayas. ¿Para qué vas? Porque ahí empieza el diablo. ¿Por qué? Porque las emociones, espérame, yo tengo que ir a la casa de Dios. Aunque no me salude, no importa, yo lo voy a saludar como está, hermano, que el Señor me lo bendiga mucho. Porque no dependo de mis emociones, dependo de Dios. Sí, amén, aleluya. Hay cristianos que cuando emocionalmente están mal no quieren ni alabar a Dios. No siento ganas de alabar a Dios. Pues no se trata de que sientas, sino que estés convencido que tienes que alabar a Dios. Esa es la diferencia entre emoción y convicción. O sea, hay muchos cristianos, hay mucha gente emocional, que cuando están bien emocionalmente, quieren hacer todo. Amén. Dice, inspiración y emoción, son dos cosas que vamos a aprender. La inspiración es impartida por el Espíritu Santo y no necesita ningún estímulo externo para funcionar. La inspiración nace de nuestro interior. Las emociones son impartidas por circunstancias externas y se marchitan sin la ayuda de estas. Un creyente que en un momento se siente en el tercer cielo por algo que le ocurrió
y en otro momento se deprime, está siendo controlado por sus... Dice que la inspiración es impartida por el Espíritu Santo y no necesita ningún estímulo externo para funcionar. Se lo voy a ejemplificar. Ahí está mi esposa. Si ella es una mujer emocional, y si yo llego a la casa y no la abrazo y no la beso, va a decir, creo que mi esposo ya no me quiere, porque no me besó, porque no me abrazó. Las emociones necesitan de ese estímulo. Para que ella sienta que yo la amo, necesita que yo la abrace. Que yo la abrace. Porque así las emociones dicen que necesitan de cosas externas. Más lo que es, la inspiración, lo que es de Dios, de adentro, no necesita de estímulos externos. Eso es la convicción. Por eso es que muchos creyentes, mucha gente necesita aprender a someter sus emociones, porque cuando ya no le tratan igual, dicen, ya no hay amor, ya no me quieren. Porque siempre están acostumbrados así. Y debe de aprender a someter sus emociones. ¿Por qué las iglesias se dividen? Porque no tienen la capacidad de someter sus emociones. Que hubo un desacuerdo, que no me gustó esto, aquello, lo otro. En vez de decir, bueno, vamos a hacerlo a un lado, no pueden y se van. Porque no pueden gobernarse, porque cada vez que ven al hermano se enojan, cada vez que ven a la hermana se enojan, ahí lo están manejando sus emociones, prefieren cambiar de iglesia que cambiar de corazón. Y allá le van a volver a hacer lo mismo, y ahí va a ir para otro. Allá le van a hacer lo mismo, pues sus emociones lo van a traer del pingo. Estamos hablando que en el alma está la voluntad, las emociones, imagínense. Si nos dejamos, pura chida. No, que no escogieron el color de pintura que a mí me gustaba. No me aman, porque si me amaran, lo hubieran escogido. Nuestras emociones jovían. Puede que en este momento hayamos tenido un desacuerdo, pero si hay algo que hacer en la iglesia, sometemos nuestras emociones. Porque somos gente creyente, gente madura. La gente inmadura ahí lo deja botado todo y se va, porque no tiene la capacidad de someter sus emociones. Sus emociones los guían, como un barco en el mar. Entonces dice que las emociones necesitan ser sometidas por el Espíritu renovado. Imagínense que yo tengo un desacuerdo con algún miembro de la iglesia y porque me siento enojado, ya no voy a predicar porque no. Tengo que aprender a sujetarme, no, predicar porque tengo un compromiso con el Señor. Pero, ay, no, es que no siento. Se trata de la convicción. Amén. Amén. Dice, es con otro. ¿Por qué? Porque dice que si ya hemos tenido malas experiencias, eso nos va a impedir relacionarnos con otras personas. Porque vamos a creer que todos son iguales. Como la mujer que le fue infiel al marido y dice, es que todos los hombres, al menos que ya pasado con todo. ¿Pero por qué? Porque sus emociones dicen, no, que aquel me engañó y este también me va a engañar. Entonces controlan las emociones, influyen en nuestras relaciones con otros, para bien o para mal. Suponiendo que yo en la iglesia, me llega gente de otra iglesia, y yo le digo, usted llega aquí a esta iglesia, y empiezo otra vez. Porque si usted viene con la actitud de decir, bueno, me voy a congregar aquí, pero me voy a cuidar porque no me vayan a hacer lo mismo y así, usted no va a poder disfrutar de lo que Dios quiere hacer. Porque eso impide una relación. Por lo que le pasó, ya no puede relacionarse con más gente. Porque sus emociones le dicen, ten cuidado porque pueden hacerte lo mismo. Por eso nosotros debemos de aprender a sujetar nuestras emociones. Amén. Dice, serán un obstáculo para nuestra fe. Si nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer en la palabra de Dios. Siempre vamos a querer ver primero para después creer. Los creyentes debemos caminar por convicción y no
Las heridas emocionales impiden entregarse al cuerpo de Cristo efectivamente y convivir en amor sin temor a ser. Las heridas del pasado están dañando su presente. Su felicidad. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no. Como dice que hay creyentes que necesitan ver primero para después los Santo Tomás. A ver. Porque como vemos, las emociones necesitan de estímulos. Y la inspiración, lo que es de adentro, no. Por eso que no, que necesito ver. Por eso pueden ser unos obstáculos para la fe. Siempre le va a pasar. Cuando las cosas van bien, todo el mundo cree, pero cuando empiezan las cosas a tambalearse, ahí es donde empieza el creyente a sufrir, porque deja de ver y se olvida de las promesas de Dios, porque quiere ver un cambio, porque quiere ver una transformación en los demás, y como no lo ve, sus emociones le dicen, nunca va a cambiar, y ya, le obstaculizan su fe. Las mujeres son muy emocionales. Los hombres a veces como que somos un poco más duros, pero también llega. Mire que el hombre, cuando no puede gobernar sus emociones, toma las peores decisiones de su vida. Judas, ¿qué pasó con Judas? Cuando traicionó al maestro, ¿qué hizo Judas? Porque no pudo él controlar. Él si hubiera ido y le hubiera pedido perdón a Jesús, Jesús le hubiera perdonado, pero no pudo con la culpa. Él dijo, he entregado a un hombre inocente. Ya le estaba carcomiendo la culpa, las emociones, y lo llevaron a matar. Las mujeres sacan sus emociones, lloran. Las emociones del hombre son diferentes. Cuando un hombre no puede, se termina quitando la vida. Ustedes han escuchado muchas noticias, luego, fulano de tal se quitó la vida, porque su mujer, porque tarde o temprano sus emociones le ganaron y terminaron tomando una mala decisión. Nosotros los creyentes no nos debemos dejar de llevar por nuestras emociones, hay que aprender a controlarlas. Amén. Dice, mecanismos de defensa que utilizamos cuando estamos heridos. Muchos creyentes que han sido heridos esconden el dolor en lo profundo y evitan por todos los medios hablar de ello. Otros usan mecanismos de defensa tales como proyectar rechazo. Este caso se da cuando la persona siente y muestra un rechazo a reconocer que ha sido herida, prefiere negarlo, que es rechazar la idea antes que enfrentarse con ella y hacer algo para sanarse. Dice que la persona siente y muestra un rechazo a reconocer que ha sido alguien que no quiere convivir. Siempre hay. ¿Por qué? Porque hay algo en su corazón que le está afectando. En la misma familia pasa, ¿no? Hay familia. Hay un daño. Hay un daño. Hermano, y en una joven, hay algo en ello cuando de muy joven tuvo un hijo que no fue deseado. Ella lo transmite eso, que ella trae, lo transmite a su hijo, porque yo estoy viendo un caso así, y ella lo transmite a su hijo. Y yo le he hablado con palabras, con todo mi corazón, de si ella lo tuvo, no lo decía, porque ella estaba buena, entiende lo que no le debes de transmitirlo, que si puedes decir que ella arruinó tu estudio, tu carrera, saca eso de tu corazón, porque él lo está sintiendo. Así es. El niño lo está sintiendo. Más adelante hay un capítulo aquí que se llama el rechazo, y habla de eso. Dice, padres rechazados darán hijos, porque a lo mejor ella también tuvo alguna situación de rechazo. Y eso, vamos a aprender muchas cosas porque es importante, pero sí, eso se transmite. Un niño puede sentir rechazo desde que está aquí, porque el rechazo es un arma del diablo. El diablo vino para buscar, matar. Cuando alguien se siente rechazado desde un tiempo, el diablo ya le empezó a meter veneno, porque el único propósito del diablo es arruinarlo toda su vida.
Y hay gente que así sufrió rechazo de muchas maneras. Y sí, esa muchacha tiene que sanar su corazón, pedirle perdón a su hijo y pedir que el Señor opere, porque si su hijo no sana su corazón, él va a crecer con esa raíz de rechazo. Así es, y va a crecer y tarde o temprano van a empezar a suceder cosas en su vida. Porque una raíz de rechazo lleva a la amargura, lleva al odio, lleva se da un montón. Y él falta tiempo ella porque el niño está pequeño. Sí, Tiene todavía. cosas que él todavía las puede solucionar. Pero una vez que vaya solucionarse, va a empezar a manifestar rebeldía, va a empezar a menospreciar a su madre, va a querer inclinarse por la maldad, o sea, porque ese es el instrumento que Dios utiliza. Y yo le digo a ella, no lo culpes que Porque fue él un no niño fue- no deseado, una criatura no deseada, porque no eras una muchacha ignorante, eres una muchacha estudiosa, tuviste que haber tenido precaución y no traerlo al mundo. Y esas, las heridas emocionales son bien profundas. Vamos a ir avanzando. Dice, ¿cómo lidiar con las emociones heridas? Número 1, enfrentando la verdad. Muchas veces confrontar la verdad es muy doloroso, pero recuerde que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde debe salir. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús es la verdad. Las heridas escondidas, los traumas, la falta de perdón, los abusos de todo tipo y los pecados son como una comida podrida en un refrigerador. Muchas veces percibimos el mal olor y no sabemos de dónde viene, pero más tarde encontramos que hay algo podrido en el refrigerador que lo está contaminando todo. Cuando nos escondemos detrás de una puerta de dolor, tenemos que regresar por la misma puerta para ser libres. Tenemos que enfrentarnos con la verdad. Número 1 es enfrentar la verdad, reconocer que hay algo que está lastimado en nuestro corazón. Número 2, confesando que nos duele. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? La oración eficaz del justo puede. Si entre nosotros hay algo que nosotros queremos hacer de cuenta que no pasó nada, pero realmente, decir, hermano, mire, la vez pasada usted hizo algo que a lo mejor para usted no fue grave, pero yo sentí que me afectó y si yo hice algo, por favor, perdónenme. Me afectó. Ese es el consejo de las Sagradas Escrituras, o sea, no hacer de cuenta que no hay ahí, porque es que esas cosas se pueden ir acumulando. Y tarde o temprano, como dice, se va a contaminar. ¿Por qué las iglesias luego terminan? Porque es que no hay la capacidad de acercarse y decir, mire hermano, a lo mejor yo le ofendí, o usted lo hizo sin querer, pero yo sentí que me ofendió y yo no quiero estar así, por eso a lo mejor ya no le hablo como antes. Porque a veces sucede así, va, que uno dice, ¿por qué ya no me hablará el hermano como antes o la hermana como antes? Porque que a lo mejor hay algo ahí que, como dijera el chavo, que sin querer queriendo, hicimos algo que a lo mejor para ellos les pareció mal, que aunque a nosotros a lo mejor no pareció así, pero a lo mejor así lo tuvieron ellos. Amén. Número 3 dice, perdonando y olvidando. Dice, el perdón no es ¿qué? Es una Decisión. Tenemos que perdonar a aquellos que nos han Ofendido. Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras. Ofensas. Entonces dice que el perdón no es un sentimiento, es una Decisión. Dice, es que no siento perdonar. Pues no necesitas sentir, necesitas saber que la palabra te dice que tienes que perdonar y tienes que tomar la decisión de perdonar. Es que no siento, no, pues que no es un sentimiento, es una decisión, es un mandato. Pero hay mucha gente que no, hasta que yo lo sienta, ahí te vas a amargar toda la vida. Sí. Porque es una decisión, no es un sentimiento. Pero mucha gente dice, cuando yo lo sienta, hermano, yo lo voy a perdonar. Hay gente que se ha muerto sin haber perdonado. Porque nunca lo cumplió. Están muertos, están pidiendo perdón. Están muertos, están pidiendo perdón. Es importante que el perdón no es un sentimiento, es una. Yo decido perdonar.
que a mi padre, mi madre, nada más, no que mi mujer. Yo perdono a mis hijos, yo perdono a mi vecino, decido perdonar. Tomo una decisión porque quiero ser libre, ya no quiero estar cargando con eso, porque hay gente que cargue con todo eso y no es libre. Hay cristianos que son gobernados por sus emociones. Número 4 dice, desarrollando dominio propio. Tomemos una decisión firme de caminar de acuerdo al Espíritu y no por emociones. Y sobre todas las cosas, desarrollemos dominio propio. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Número 5, haciendo un compromiso. Hacer un compromiso verdadero de no vivir por emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Hacer un compromiso. Voy a guiarme por lo que la palabra dice, no por mis emociones, sino por lo que la palabra. Número 6, dando prioridad a la intuición del Espíritu Santo. Conocimiento inmediato de la verdad que nos ofrece el Espíritu Santo sin necesidad de razonarlo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la... Que dice, no os acordéis. Cuando tú ya perdonaste, ya no te acuerdas. Porque eso es lo que dice la intuición del Espíritu Santo. No, yo ya perdoné, no tengo por qué dejar que vengan los viejos recuerdos. Porque hay gente que dice, te perdono, pero una vez que vuelve a recordar, por ejemplo, en un matrimonio que fue infiel, no, ya te perdoné. 4 días, otra vez empieza, y ahí está el pleito. No que ya me habías perdonado, pues. No sigo. ¿Por qué? Porque así no, dale instrucción, no traigas la memoria. Ya lo perdonaste, ahí déjalo allá. Ya no lo traigas. Porque si no, otra vez están las emociones. Sí. Y entran unos pleitazos y cosas terribles que acaban destruyendo nuestra vida. Por eso es importante. Amén. Amén. Vamos volando. ¿Qué es la mente? Dice, la mente es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar y donde radica la habilidad de escoger. Tanto razonar como escoger son las dos características que nos diferencian de los demás seres. ¿Qué hacemos con la mente? La mente necesita ser renovada por medio de la palabra de Dios. Antes de ser creyentes teníamos un sinnúmero de patrones, ideologías, argumentos y formas de pensar que Diferentes y contrarios, a la voluntad de Dios. mas ahora que estamos en Cristo necesitamos renovar y quitar de nuestra mente esas ideas viejas para poner los nuevos conceptos de la palabra de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Poniendo repetidamente la palabra de Dios en nuestra mente, leyendo la Biblia, escuchando predicaciones, etc. ¿De qué otra manera? Meditando la palabra de Dios. Es hora de que nuestra mente se concentre solo en esta verdad. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice, la palabra renovar se compone de dos vocablos re, que significa repetir. Novar significa nuevo. En otras palabras, lo que está diciendo es que quiten lo viejo y repetidamente pongan algo nuevo en su mente, que es la palabra de Dios. Cuando la mente es renovada, la voluntad rendida y las emociones controladas por el Espíritu Santo, habrá una cooperación para la unificación en el ser total y entonces Dios hará algo nuevo. Entonces, por eso que tu mente deja que un viejo pensamiento y soy una nueva criatura. Démonos que si algo está escrito, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y empiezas a renovar tu manera de pensar. Y tu mente es cambiada por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es el cuerpo? Y terminamos. Dice, el cuerpo es el asiento de los deseos y las pasiones naturales. Es el medio que usan el espíritu y el alma para proyectarse hacia el mundo. Es el puro cajón. Entonces podemos decir que el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo físico. Al haber estudiado las divisiones del hombre total, espíritu, alma y cuerpo, y habiendo reconocido que es el espíritu el que nace nuevo y que el alma, que son la voluntad, emociones y mente, necesitan ser renovadas, entenderemos el porqué de la sanidad interior. Nuestra voluntad debe rendirse, vaciarse y quebrantarse para hacer la voluntad de Dios. Las emociones deben ser restauradas y sanadas para que no queden indefinidamente las heridas del pasado.
La mente debe ser renovada repetidamente colocando la palabra de Dios en ella. De esta manera se logra efectivamente el crecimiento espiritual de ser total, alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo a un hombre perfecto. En fin, los creyentes deben pasar por este proceso con la seguridad y profunda convicción de que la redención perfecta efectuada por Jesucristo en la cruz fue más que suficiente para libertarlos y sanarlos de las heridas del pasado. Concluimos el capítulo. Creo que fue más que suficiente información para volverlo a estar leyendo. Amén. Bien. Realmente habla de cuerpo. Sí. Y lamentablemente mucho pueblo de Dios dice que Dios no tiene no de cuerpo. Así es. En el cuerpo se manifiesta lo que hay en el espíritu. ¿Cómo se manifiesta? Tu forma de hablar, tu forma de vestirte, tu forma de hablar, tu cuerpo. Pero si tu espíritu está renovado, todo tu ser. Dios le interesa lo de adentro, no lo afuera también. Amén. Bueno, vimos el primer capítulo, que es la sanidad interior. Vimos a grandes rasgos lo que es el espíritu, el alma. El espíritu nació de nuevo. Ustedes y yo tenemos que aprender a someter nuestra alma, rendirla, que está la voluntad, las emociones, nuestra mente. Y nuestro cuerpo solamente es el que hace lo que el espíritu. Tú estás en la cama y dices, ay, tengo que ir a orar. Si tú tomas la decisión de orar, tu cuerpo va a reaccionar, se va a parar y se va a ir a orar. Si tú dices, no, voy a seguir durmiendo, tu cuerpo no se para. Tu cuerpo solamente hace lo que quiere tu espíritu o lo que quiere tu alma. Por eso dice que este cuerpo va a volver al polvo, que el polvo eres. Así es. Así que el espíritu renovado tiene que controlar el alma. Este cuerpo no quiere, ahí va el espíritu. De rodillas, levanta, alaba a Dios. No quiero levantar mis manos, alaba a Dios. Levanta tus manos. No traigo fuerza, gloria. Pues tu espíritu renovado pues, a controlar todo. Amén. Bien, vamos a terminar dándole gracias a Dios. Y vamos a sacar. ¿Quieren